Con otra mirada. Con otra mirada. Con otra mirada. Con otra mirada. Muy buenas a todas y a todos los oyentes de Color Comunitaria. Bienvenidos una vez más a esta edición de Con otra mirada, que emitimos también por la onda local de Andalucía. Este es el espacio donde nos detenemos a analizar la realidad sin prisa. Bueno, 55 minutos, buscando siempre los puntos de encuentro por encima de las trincheras ideológicas. Hoy tenemos por delante un tiempo para reflexionar sobre un triple concepto que suele encender debates, pero que bien entendido está en la base de nuestra convivencia. Hoy hablaremos de la libertad religiosa, la confesionalidad y el laicismo. Y lo hacemos al hilo de un acontecimiento que ha marcado la agenda pública y el sentir de millones de personas en estos últimos días, en la semana pasada, la reciente e histórica visita a España del Papa León XIV. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Estas palabras, extraídas textualmente del artículo 16 de nuestra Constitución, no son un mero formalismo jurídico. Para nosotros, desde nuestra identidad y perspectiva católica, lo somos, así lo hemos declarado en muchos de los programas, son una hoja de ruta de un valor incalculable. La Constitución nos garantiza que España no es un Estado confesional. El pasado ya pasó. Pero tampoco es un Estado hostil a lo sagrado. La confesionalidad no es un borrador que deba hacer invisible la fe de los ciudadanos. Al contrario, es el marco que asegura que todos tengamos espacio para vivir nuestras creencias en libertad y con respeto mutuo. La presencia de León XIV nos ha recordado que el catolicismo en España no es solo una herencia del pasado, sino que es una fuerza viva, comunitaria y comprometida con el bien común. Pero precisamente porque entendemos la grandeza de nuestra fe, defendemos un laicismo positivo y sano. Aquel que separa la Iglesia del Estado para que la política no corrompa a la religión y para que la religión no fiscalice ni mande en la política. Creemos en una laicidad que suma, no que resta, que acoge la pluralidad como una nueva riqueza y no como una amenaza. ¿Cómo conjugar la devoción de millones de personas, demostrada en estos días, con la neutralidad que se le exige a las instituciones públicas? ¿Dónde termina el derecho a la libre expresión religiosa y dónde empieza el respeto al espacio común? Hoy, en esta mesa de tertulia amable, amistosa, desgranaremos estas preguntas sin dogmatismo y contamos con una entrevista, aquí ya se presentó en el comienzo del programa, Andrés, que ahora completaremos la presentación, y para analizar el impacto social y espiritual que nos deja el paso del pontífice por nuestra tierra. Queridos oyentes, os invitamos a escuchar, a contrastar y a mirar la actualidad como nosotros, con otra mirada. ¿Qué tal, Miguel Ruiz Jiménez? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Son los que el problemilla de siempre, ¿no? Que por el domingo por la noche tengo el concierto. Ah, sí, se me olvidaba. Y entonces, bueno, siempre un poquito tocado, pero por lo demás muy bien. Menos mal que nuestros oyentes son bastante respetuosos y bastante pacientes. Eso creo yo. Manolo Sánchez Doblas, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a hablar hoy de un tema complejo, ¿no? Bueno, complejo, supongo que como todos los temas que provocan una, como decimos en nuestro programa, ¿no? Con otra mirada. Hay quien lo mira desde un punto de vista, quien tiene otra perspectiva. Desde luego, para eso estamos aquí y es un tema, creo que de calado, que implica un poquito y que confronta a la sociedad. Unos opinamos de una forma, otros opinan de otra y, bueno, ahí está. Ante todo, agradecer a los que estén al otro lado de las ondas, como siempre, en acompañarnos en estos minutos y, bueno,
vamos a ver lo que podemos discutir. A ese propósito, algunas personas, conocidos, seguidores del programa, nos dicen, es que en el programa casi no hay debate, no hay como que se cesara de menos la polémica. Evidentemente este es un programa de tertulia, normalmente pues son temas de reflexión y provocan diferentes posicionamientos, pero siempre intentamos que sea desde esa tertulia amistosa que provoque de alguna manera la reflexión en nuestros oyentes y que, bueno, si son capaces de extrapolarlo también a sus ámbitos familiares y personales, pues estupendo. Ángel, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, me encuentro muy bien. Si te subes el micro un poquito, seguramente... Lo tengo subido, pero bueno. Muy bien, aquí estoy en otro programa más y a ver qué tal se nos da. Pues seguramente muy bien. Bueno, y como decía, pues tenemos aquí a nuestro invitado, se ha colado en la música de sintonía, también ejerciendo un poco, pues casi de conductor habitual del programa, pero no le vamos a pagar por ello, que lo sepa. Andrés González, trinitario, párroco de una de las parroquias de aquí, de este popular barrio malagueño de Palma Palmilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, buenos días. Aquí muy contento escuchando y además usando mi derecho de poder hablar. Bueno, tu derecho de poder hablar. Bueno, estupendo. Bueno, sabes que es un tema un poquito poliédrico, peliagudo. Yo no sé. Rico. Con mucha arista, es importante. Está valioso, bien. Intenso. Bien. Bueno, pues vamos allá, porque el tiempo corre y siempre se nos quedan preguntas en el tintero. Os pido a todos, nos pedimos todos, pues brevedad en nuestra respuesta para que podamos abordar todas las cuestiones que nos interpelan. Lo primero. Se dice que el Papa ha estado aquí, maravilloso, y por parte de muchos que son críticos con el tema, no digo críticos a favor o en contra, sino simplemente personas que reflexionan sobre los acontecimientos de la vida. Que el coste económico de la visita institucional ha sido elevadísimo. Y yo pregunto, ¿es lícito que un Estado como el que tenemos aconfesional, ya han leído antes el artículo de la Constitución que lo declara, financie con dinero público la seguridad y logística de la visita del Papa? ¿O deberían sufragarlo íntegramente la Iglesia Católica y los patrocinadores privados que puedan conseguir? ¿Qué creéis acerca de toda la movida económica en torno, por ejemplo, a un viaje como el del Papa? Bueno, yo creo que sí, que tiene que cubrirlo porque se trata de un movimiento de masa, aparte de la identidad particular del personaje que representa a un sector de la Iglesia, pero también son movimientos de masa los eventos deportivos y hay que darle cobertura y hay que darle seguridad y mantener un orden social, ¿no? En logística, en esa seguridad que hablamos, en esa interpelación que pueda hacer en la vida cotidiana. Entonces todo eso hay que tenerlo previsto. Esa manifestación masífica que se espera ante un evento como este, sea de cualquier, y en este caso estamos hablando de una personalidad como es el representante de la Iglesia Católica con todo el peso que eso conlleva, pues debería de tener, pues claro que tiene que tener una cobertura, pero más que nada por la seguridad del Estado y por la garantía de que el evento se produzca conforme a unos mínimos, ¿no? Hablabas de seguridad, pero hay otros elementos que concurren que también comportan gastos. No sé, Miguel, ¿qué dices al respecto de toda esta cuestión económica en torno a un evento religioso? Hemos citado el de la visita del Papa, pero podrían ser otros eventos de tipo religioso que también el Estado pues aporta ahí unas cantidades. Yo pienso más o menos igual que mi amigo Manolo, ¿no? Que un Estado sea aconfesional no significa que no pueda dar dinero público en según qué ocasiones a entidades religiosas, ¿no? Significa que no tiene religión oficial y debe tratar a todas por igual. Por otro lado, si es lícito que el Estado financie seguridad y logística, pues la seguridad y logística en vía pública es una obligación del Estado, no hay más. Si el Papa convoca a 500.000 personas, el Estado tiene que poner sí o sí policías, bomberos, cortes de tráfico, etcétera. Es lo mismo que se hace para cualquier manifestación
numerosa o para una final de Champions y demás, ¿no? En definitiva, el Estado aconfesional no financia misas, pero sí la seguridad de sus ciudadanos, sean creyentes o no. Uh-huh. Insiste en el tema de la seguridad, pero yo vuelvo a insistir, no solamente se trata de la seguridad, hay gastos que concurren en cualquier evento religioso que muchas veces pues corren a cargo de los gobiernos locales o autonómicos o del gobierno estatal. ¿Qué dirías tú al respecto de todo esto, Andrés? ¿Debe el Estado, deben los poderes públicos sufragar los gastos religiosos? Bueno, yo creo, un poco pienso como mis amigos, pero pienso que hay que mirarlo con una forma global. O sea, los gastos que han supuesto, cuánta riqueza han traído. Exactamente. De tipo cultural, o sea, de tipo económico incluso. Se dice que la Iglesia se puede haber gastado, dicen, unos 25 millones, pero que se han recuperado 150. Entonces la sociedad, yo creo que estamos tan enlazados, todos los temas culturales, religiosos, de tipo humano, deportivos, en la sociedad, que el Estado tiene que hacer una reflexión sobre todo eso y atender a todos ellos, porque lo pagamos entre todos, porque nos beneficiamos todos nosotros de ellos, de una forma u otra. Sí, evidentemente, un evento en el que participan unas masas tan enormes como las que hemos visto. Venidas de todo el mundo, venidas de toda España. Todo. Eso genera un gasto y un coste. Hombre, tiene unas devoluciones, diríamos, no directamente al Estado, pero sí al pequeño negocio, claro, a los transportes, a los restaurantes, etcétera, etcétera, a los medios. Y al Estado, porque esa gente paga impuestos. Claro que todo eso genera sí, hay una reversión de los dineros. Efectivamente, yo creo que es un poquito demagógico el decir que en esto se gasta tanto. A mí me bastaría que fuera simplemente un reclamo, una buena parte de los ciudadanos, el reclamo de una buena parte de los ciudadanos para que el Estado pudiera hacer ese gasto. Lo que pasa que evidentemente eso tiene la contrapartida necesaria en democracia, que es la transparencia, la visibilidad y la claridad en todo lo que se gasta, no hacer las cosas por bajines ni nada, ¿no? Parece ser que el Estado lo que aporta son 5 millones, no los gastos directos que hace el Estado son 5 millones. El resto está por patrocinadores, los otros los 20 millones por la conferencia episcopal y demás, que aporta toda digamos, el mantenimiento y los gastos que representa esta visita, ¿no? Bien, seguimos. Las autoridades, la presencia de las autoridades políticas en los actos litúrgicos. Ya estamos aquí en nuestra tierra estamos muy acostumbrados, porque hay muchos actos, diríamos, de carácter religioso y culturales, donde, bueno, pues las presidencias, los encabezamientos, las procesiones de Semana Santa, los palcos, las primeras filas, incluso en actos religiosos, se le reservan a las autoridades políticas, ¿no? ¿Están ejerciendo la libertad religiosa personal estos políticos o estos servidores del Estado o de las autonomías o de los ayuntamientos? ¿Están ejerciendo su libertad religiosa personal o están comprometiendo esto que tenemos declarado en la Constitución, la confesionalidad del cargo que representa? Cuando veis una autoridad, ¿qué os provoca? Cuando veis una autoridad, digo, en un acto religioso. ¿Es normal? ¿Debe ser? ¿Debería evitarse? ¿Según cómo? Yo creo que el protocolo exige o permite involucrarse, digamos, de forma cortés, ¿no? Porque en todos los eventos, pues el palco de autoridades, ese palco de autoridades aparece en todas las manifestaciones que solemos conocer. Entonces, creo que el impacto que puede tener vayámonos a lo más simple, a la verbena del barrio, que puede tener una convocatoria vecinal o puede tener,
siempre hay un delegado, alguien que puede venir en representación y puede venir, digamos, haciendo gala de su cargo o de su manifiesta autoridad, ¿no? De lo que entonces en un evento de esta clase la cortesía por parte del visitante, que puede ser el Papa como representante de la Iglesia Católica, pues creo que hace una invitación a esa autoridad. Igualmente la autoridad le abre o le brinda una participación o le brinda un reconocimiento, una intercomunicación entre las dos instituciones, ¿no? Uh-huh. La pregunta era si están ejerciendo su libertad o si están comprometiendo su aconfesionalidad. Uh-huh. Bueno, yo creo que en cierto sentido las dos cosas, ¿no? El conflicto está en no separarlas bien. Un ministro tiene tanto derecho como cualquiera a ir a una misa del Papa y comulgar. Siempre y cuando vaya de paisano sin agenda oficial. El ministro, pero tú vas como cualquiera, ¿no? Como cargo, con la bandita puesta, sí puede comprometer esa confesionalidad, ¿no? El problema no es que vaya, el problema es cómo va. Uh-huh. Y peor aún, si eres político, si ese político nunca va en primera fila a un eid o a un acto budista, está rompiendo la neutralidad. Por eso la regla no escrita es: cree lo que quieras, reza donde quieras, pero deja la bandita presidencial en tu casa, que está mejor. Uh-huh. Bueno, pues, ¿estaríamos de acuerdo, Andrés? Sí, básicamente sí, creo que... Pero es algo que está establecido, vamos. La sociedad no es monótona, no es tampoco uniforme, no es una sola. Aquí hay una multiplicidad de cosas que se relacionan, de tipos de sociedades dentro de la misma sociedad. Podríamos decir la sociedad del creyente, pero hay cientos de iglesias creyentes. Entonces, se relaciona forzosamente, porque vivimos en el mismo espacio. Entonces, tenemos que buscar lo que es común y lo que es bueno para todos. Y yo creo que estas son manifestaciones que deben ser buenas para todo el mundo. Por ejemplo, yo qué te digo, ayer se celebró, yo trabajo en la cárcel, ayer se celebró en la cárcel un gospel, pero lo dirigieron, lo provocaron los evangelistas. Pues allí estábamos todos los católicos, el cura el primero, porque era una manifestación de tipo cultural para todos, sensible al ambiente que se está viviendo. Entonces yo creo que esto no podemos separarlo, tenemos que vivir como un conjunto en el cual la relación de distintas sociedades que viven en la misma sociedad intenta vivir organizadamente, llevarse bien, trabajar por bien común, etc. Y eso yo creo que es. Al otro lado del cristal está Ángel, que tiene, por supuesto, abierto el micrófono para lo que quiera participar en el debate, y tiene también el servicio de hacer el control del sonido y de escoger y ponernos pues la música que a veces pues establece estas pausas necesarias también en este diálogo. ¿Quieres decir algo, Ángel, o quieres hacer algo? Vamos a ver, yo opino como mi compañero y que ha dicho Miguel que se deje el uniforme en casa y que asista como persona normal y corriente. Eso no lo veo del todo factible, porque hay muchas veces que ese político o esa autoridad va en representación de más gente. Con su presencia está representando a otras personas. Y que eso también, ahora estamos hablando del Papa, pero aquí vienen jefes de Estado y gente que son de otros países, y hay un protocolo de recibirlo y agasajarlo. Entonces, no es solo el tema religioso, sino también la política y otros asuntos sociales.
Es que está regulado por ley. Hay un Real Decreto, el 2099 de 1983, en el 4 de agosto, por el que se aprueba el ordenamiento general de precedencias en el Estado. O sea, que hay un protocolo, está establecido legalmente de que el Estado debe de contribuir en esa convocatoria, en respuesta a esas manifestaciones, pues debe de aparecer y debe de contribuir en un buen relacionamiento, ¿no? Bien, yo por apuntillar alguna cosa, yo estoy de acuerdo en que puede haber una participación lógica, razonable en actos religiosos por parte de las autoridades y viceversa, de las autoridades religiosas en actos civiles, ¿no? Puede haberlo, claro, por el carácter representativo, se acude a una convocatoria que lo mismo no te incumbe personalmente, pero te incumbe como institución, independientemente de la confesionalidad. Lo que está mal, y no habéis tocado ninguno de este tema y me extraña, es que desde la esfera política se quiera instrumentalizar esa presencia y colgarse medallas o recabar votos a costa de decir: mirad los afiliados a la religión, en este caso la religión católica, que yo estoy con vosotros, lo mismo que otros no, y hacer uso de esa prerrogativa, de ese protocolo para intentar captar, ¿no? Y eso se hace muy sutilmente normalmente, no es que se vaya allí, vótame, pero eso es lo que hay que tener mucho cuidado, y la Iglesia y las confesiones en general deben tener cuidado de no ser instrumentalizados. No es fácil, pero debe ser así. Vamos a oír una canción, ¿no? O un temita que nos tienes escogido por ahí, Ángel. Bueno, estamos hablando de confesionalidad y vamos a escuchar a nuestra paisana María Peláez, que habla de confesión. Sin pecado concebida, así vine al mundo y así me pienso quedar. Pero llevo unos días teniendo pensamiento impuro, no lo voy a guardar. Yo siempre prudente, ni resisto. Tú sabes que desde chiquita no he robado ni un pilo. Borrego directa para el monte, pero de repente me vienen ráfagas, historias, películas enteras, donde alguien que no es mi marido entra por la puerta y me hace unas cosas que yo, madrecita que me proteja. Siempre igual, los niños, trabajo, la compra, el tinta, las 10 todo dormido. Y padre, fíjese en la tele, una cena subía de tono, ¿me entiende usted? Y es que me pone muy nerviosa. 3 Padres Nuestros y agua bendita. Que no soy la misma, se me van los ojos, que hasta que una mijita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos, que hasta que una mijita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos, que hasta que una mijita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos, que hasta que una mijita, que estoy desatada. Sin pecado concebida. Ay, padre, yo lo siento muchísimo, lo tengo que soltar. Era de noche y no veía. De esos días que no puedes más, figúrase la luz de la barra, yo sola arreglá y con ganas de mambo. Y me encontré bailando hasta abajo, muchacha, muchacho, y me daba igual. Coge la calle abajo hasta arriba la autoestima, saludando a las farolas, cantando a las bugambillas. Y la verdad que desde entonces para yo no fui la misma, y por mucho que lo intente no me puedo controlar. Y es que me pone. Bueno, pues aquí seguimos hablando de libertad religiosa, confesionalidad y laicismo, términos que ya nuestros oyentes pues han podido ver un poco el significado. No lo hemos dicho según la RAE, pero evidentemente sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de libertad religiosa, a confesionalidad, que es el Estado. Lo que quizás no está tan claro es el término laicismo, porque se habla de laicismo, laicidad, y a veces son diferentes. La laicidad, que diría yo que es lo sano, lo que la confesionalidad permite, y el laicismo, que es hacer de esto trinchera y tema de confrontación. Y ya no digamos cuando ahí lo que se esconde pueda ser un ateísmo
confesional, es decir, que creamos que el Estado deba ser necesariamente ateo, o sea, negando a Dios, ¿no? Eso serían cosas bastante diferentes. Hemos sido testigos también de cierta controversia, especialmente porque ha habido partidos que han declarado así y otros que, bueno, medios de comunicación, personas, redes sociales, que se han opuesto, por ejemplo, a que el Papa pueda presentarse por invitación, evidentemente, en el Parlamento, en el Congreso, y dirigir un discurso a diputados y senadores y a todo el conjunto del Estado desde su posición de ser el sumo pontífice. Bien, se han producido muchas protestas y muchas manifestaciones laicistas. ¿Son estas cosas un ejercicio legítimo de libertad de expresión? ¿O cruzan la línea de la provocación, la intolerancia hacia los creyentes, que aunque vayan en descenso, siguen siendo mayoría de una u otras confesiones, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Hay en estas protestas un peligro? ¿Manifestación democrática? Bueno, la incidencia de una visita de este calado, pues ya hemos visto. Hemos estado 7 días, 24 horas informados en todas las cadenas y, bueno, ese eco, esa proyección, pues, como tú decías antes, hay quien lo ha utilizado para captar una imagen o proyectar una imagen de tal para conseguir una afiliación o demás, y hay quien también lo aprovecha y lo ha aprovechado para demostrar su, digamos, desacuerdo y hacerlo visible, pues a través de protestas, de faltas de asistencia, de protestas directas, de manifestaciones. Incluso creo que había algún tipo de cántico preparado para que se ha llegado a abortar, porque estaba sutilmente entremezclado entre la participación prevista, ¿no? Entonces, bueno, el eco y la proyección que este acto o estos días ha tenido es manifiesta. Entonces, lógicamente, se van a aprovechar todo el que pueda, ¿no? Es que depende de a quién le preguntes, claro. Pero bueno, protestar en la vía pública es un derecho reconocido. Y claro, si aprovechas un evento tan grande como este, pues lo haces, teniendo ese escaparate universal, ¿no? Seco. Lo que no puedes hacer nunca es pasar los límites, ¿no? Usando la violencia, insultando directamente, bloqueando el culto, etcétera, ¿no? La libertad de expresión no incluye impedir el culto ajeno o humillar, eso sería intolerancia. Así que protestar contra la visita del Papa es legítimo. Hacerlo para que los fieles no puedan rezar pasa la línea. La línea esa es que nunca se debe sobrepasar. Andrés, tú que pasas ya de los 50 y pasas, ¿no? El doble casi. Y has conocido y has vivido desde, diríamos, línea de vanguardia, puesto que eres sacerdote y religioso, ese nacional catolicismo donde todas estas cosas, bueno, pues se llevaban a unos extremos hoy día inadmisibles. Y por otra parte, en estos tiempos modernos estás viendo también como ese polo opuesto diríamos, de confrontación permanente a todo lo que tenga que ver con la religión, ¿no? Y entonces cualquier acto, cualquier presencia pública de la Iglesia es tachada de, bueno, la Iglesia no se tiene que meter en esto. Esas protestas que seguramente te llegarán y las sufrirás, vamos, digo yo, no lo sé. ¿Cómo las ves? ¿Las ves legítimas? ¿Las ves normales? ¿Se pasa la gente? ¿Debería tomarse de otra manera? Bueno, yo creo que la democracia, como la entendemos nosotros, es un riesgo bueno, que merece la pena correr, porque va a favor de la libertad de las personas, la libertad de expresión y el crecimiento de la persona a través de la realidad que se va viviendo. Y eso se demuestra después, pues, o con votos o también con manifestaciones. Así que yo creo que la manifestación, aunque yo no me he sentido mal por la gente que he escuchado, que dice, pues mira, por ejemplo,
había uno que decía, hemos perdido una ocasión de hablar de otras cosas, pues me parece muy bien. O el Papa no tenía por qué haber ido allí a hablar a todos desde un lugar que es puramente nacional y tal. Bueno, pues voy a escuchar a los contrarios también, unos van a decir, oye, que lo hacen en otros países, que se hacen continuamente, o que el Papa no solamente es representante de una religión, sino que es el presidente de un gobierno, el Estado Vaticano, de un Estado, etc. Yo creo que hay que darle libertad a todos. Y mientras no nos dejemos de querer, pues está bien. Todo está bien. Está bien. No tengo ningún problema, no esto. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. No es eso. Bueno, pero Sí, amando. o va a contradecir a San Agustín. No, que contradecía al Papa. Haz lo que quieras, pero ama y haz lo que te dé la gana, pero ama. Ama a tu hermano, respétalo como igual a ti, escucha su palabra como te escucha a ti, como quiere que te escuchen, etcétera, etcétera. Así que yo no veo más problemas, por lo menos personalmente, y no tengo ningún problema. Estoy relacionado continuamente con gente que cree de forma distinta a mí, que cree en otras cosas y tal, y no tengo problema cuando les respeto y te respetan. me respetan, claro. Bueno, el Estado español tiene unos acuerdos con la Santa Sede, con el Estado Vaticano, que se concretan en lo que se llamaba el concordato y que hoy, bueno, hablamos de acuerdo Iglesia-Estado. Mucha gente lo considera como un ataque directo al sentido constitucional de la confesionalidad, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? ¿Ha llegado ya el momento de que nos lo planteemos, de que se lo planteen los poderes públicos, de que se lo plantee la Iglesia, de revisar o derogar esos acuerdos para avanzar en una confesionalidad real? ¿O, por el contrario, siguen siendo un marco necesario, útil para la convivencia? ¿Cómo lo veis? O sea, ha llegado el momento, yo creo que el momento ya se pasó, o sea, que se continúa. Es una acción no interrumpida. Yo recuerdo cuando la Iglesia intervenía en el Estado, antes de nuestra democracia, cuando el Estado intervenía en la Iglesia, hasta la elección de los obispos, etc. O sea, ha habido ya un cambio. Yo recuerdo cuando los capellanes de las prisiones eran funcionarios, con galones, con tal, y como el Estado, cuando tomó conciencia, no quería eso, pero la Iglesia no queríamos tampoco. Queríamos perder eso, no queríamos ese derecho. Entre otras cosas porque cuando había una junta, decía, vamos a hacer otro juicio, aquí ya está juzgado, la Iglesia no puede hacer eso, no está para juzgar a nadie, viene para otra cosa. Pues todavía yo creo que deben quedar flecos en ese sentido. Hombre, quedan muchos flecos, digo por enumerar algunos de lo que la gente se queja, y yo, que soy católico, tengo cierta receptividad un poco a lo que me van diciendo también la gente de la calle, ¿no? Porque queda todavía un poco pues la cantidad de privilegios de los que goza la Iglesia Católica, privilegios entre comillas, porque algunos podría parecerle que no son privilegios, sino que son necesidades y curso normal del establecimiento de la democracia, ¿no? Me refiero a los bienes concretamente, los pagos de ciertas tasas de impuestos, los acuerdos de ayuda a las escuelas, los profesores de religión, el tanto por ciento del IRPF, que sí, que el Estado al fin y al cabo no hará nada más que como recaudador de esa parte que los fieles podrían, pero bueno, lo de la X en la declaración de la renta, en cierto modo a mucha gente le parece extemporáneo, cosas del tiempo pasado, y a otra gente, bueno, pues les parecerá que es que debe ser así, ¿no? Todos esos privilegios todavía, claro, que tienen que tener flecos. Todo eso viene arrastrando desde el año 1979, posteriormente a la dictadura y con una reciente cambio de proyecto, pero independientemente, pues sigue con desde esa fecha sigue teniendo una incidencia. Lo último y más moderno que se ha adoptado en acuerdos es el acuerdo de reparación, que es de este mismo año, del 2026, que es en el que las víctimas de abusos de la Iglesia, ya una vez que se está revisando ciertos y desagradables sucesos que se han producido, pues el Estado y la Iglesia pues tienen un acuerdo mixto para
responder a esas víctimas, ¿no? Pero todo lo demás viene del año 1979, o sea que arrastra, digamos, y la Iglesia sigue apareciendo, porque estamos hablando, y creo que desde el principio hemos empezado a hablar de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica como institución, no el cristianismo o el catolicismo como, digamos, como reconocimiento de fe de vida, ¿no? Entonces, creo que el peso específico de la institución y del el arrastre o de la creencia religiosa o de la intención religiosa de las personas, pues no van tan paralelos, ¿no? Sí, bueno, para mucha gente las declaraciones del Papa sobre el aborto, sobre migración, sobre género y demás. Pero no me cambies, me gustaría que dieras también tu opinión al respecto de los acuerdos de la Iglesia y el Estado. Es que seguramente te va a otro tema que ahora enseguida abordaremos, ¿no? No, es ese mismo, es ese mismo. Todo viene sobre los acuerdos de la... o sea, que ha revivido la discusión, todos los temas que ha abierto el Papa, ha revivido la discusión sobre los acuerdos de la Santa Sede del 79, en el que se pedían diferenciar totalmente todo lo económico que beneficiaba a la Iglesia, como asistencia religiosa a hospitales, la exención del IVA, en fin, etcétera, todo lo que has comentado, ¿no? Y es que todos daban un trato diferenciado a esa Iglesia católica frente a otras confesiones. Y de ahí hay mucho follón. Por otro lado, hay quienes ven todo esto como un marco de convivencia útil, ¿no? Alegando que llevan 40 años evitando el conflicto entre Iglesia y Estado, ¿no? La Iglesia gestiona colegios, hospitales, Cáritas, y esto puede verse de alguna manera como contraprestación a todo eso, ¿no? Bueno, de hecho hay una polémica, ahora la tenemos aquí en Andalucía, de unos días para acá, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo es testigo de la falta de médicos, por ejemplo, en los hospitales, o de la falta de las ayudas financieras a la sanidad pública. Y sin embargo, bueno, pues se acaba de firmar un acuerdo entre la Iglesia Católica y la Junta de Andalucía, que provee de capellanes a los hospitales, cuando la gente está reclamando médicos y servicios de urgencia y atención rápida y eliminación de... tú, Andrés, que además, bueno, pues ejerce desde que yo te conocí, y creo que entregarás la cuchara como capellán de instituciones penitenciarias, haciendo un servicio inestimable. ¿Cómo ves tú esto que desde el Estado se financien capellanías? Me imagino que ahí te vas a sentir muy afectado directamente, y la pregunta es comprometedora. No me siento porque tengo una respuesta positiva en ese sentido. A ver, ¿quiénes son los que enfermos? ¿Quiénes van a los hospitales? Los enfermos. ¿Y los enfermos de qué religión son? De todas y de todos. Pero actualmente todavía el 50%, quizás más, de nuestra sociedad española son cristianos. Entonces esas personas deben ser atendidas religiosamente. No es abuso que haya un capellán en un hospital donde pasan 1000 personas al día. Es un capellán para mí. Tendrán que tener 300 médicos o 400, es que es un tema totalmente distinto. Pero un servicio a la comunidad, un servicio a los creyentes que trae, bueno, yo por mi propia experiencia, porque he tenido que ver muchas muertes y atender a muchos, la paz que puede dar a una persona, la tranquilidad en su despedida, incluso la familia, siendo creyente. Si no creyente, pues está ahí, no paga nada, está allí, atiendes y ya está, ¿no? Y es voluntario. Yo creo que es un servicio que sí debe apoyarlo dentro de un acuerdo la Iglesia y el Estado. El Estado debe preocuparse del bienestar de la persona hasta el final. Y entonces lo veo justo. Que no sea abusivo. Te digo que hay uno por un hospital, que no es ningún abuso. Donde hay 1000 personas diversas, porque hay de todo, claro. Que no gasta un sueldazo, que no esto, que... Bien, vamos a hacer una pausita. Ángel, ¿qué tenemos preparado por ahí? O bueno, si tú quieres aportar algo acerca de estos temas, bueno, vamos a... sabio eres. Para eso y para más. Te sabemos. Pero que estoy de acuerdo con Andrés, que ese es el chocolate del loro. No hay una sola... es tampoco lo que supone un capellán en un hospital
o lo mismo que un capellán en cualquier otro ámbito, que no supone el gasto de decir, bueno, vamos a quitar el capellán, metemos un médico más. No, eso no sirve para nada, al contrario, hace mucho bien el capellán. Y ahora vamos a escuchar a Amaral, Los demonios del fuego. Amaral a Dios sobre todas las cosas. Escuchar demonios en el fuego, caballitos del diablo contra el viento, deshacer los días sin ninguna prisa y tejer un nuevo nido donde todo sea distinto, arañar la tierra con mis manos, manos que ahora son raíces y que antaño fueron cicatrices de tiempos difíciles, sangre que fue sabia y pétalos de un camello en flor. Y si los demonios del fuego vienen a por mí, yo no les tengo miedo, les espero aquí. Aquí donde crepitan las hogueras, en noches heladas, corazón caliente, y en cada ventana una luz me llama, ese es el tesoro, no necesitamos nada más. Bueno, pues como ustedes saben, estamos en Color Comunitaria, nuestro programa Con Otra Mirada, y hablamos de libertad religiosa, confesionalidad, laicismo, y vamos a entrar de lleno ahora en una cuestión que ha sido de las más controvertidas a propósito de este viaje del Papa. Resulta que el Papa se presenta, insisto, no es que se presente, es invitado al Parlamento como una figura indiscutible de gran relevancia en el mundo por aspectos que predica no solamente de carácter religioso, sino también de humanismo, ¿no? Entonces, en el Parlamento, el Papa... pues bueno, ¿de qué habla? Pues de lo que sabe hablar un papa, ¿no? Y de todas estas cosas, del humanismo, habla de inmigración, pero también toca algunos temas que son controvertidos en el sentido de que no se corresponden a lo que la legislación española tiene superado. Y digo legislación porque no toda la sociedad civil tiene superado estos temas y es unánime. Hay una pluralidad de percepciones y el Papa evidentemente presenta pues el discurso que por otra parte era esperable, ¿no? Cuando habla del derecho a la vida, y a él se refiere concretamente, bueno, habla del derecho a la vida de todas las personas y de la dignidad de la vida de todas las personas, pero toca también desde el momento de la concepción hasta el final natural, ¿no? Con lo cual, explícita o implícitamente se posiciona en contra del aborto y en contra de la ley de eutanasia. Esto es aprovechado por todo este movimiento que hay anticlerical, antirreligioso, anticatólico o simplemente agnóstico o laicista, ¿no? Y bueno, provoca esa controversia. ¿Qué diríamos al respecto? ¿Estuvo bien, que fue normal, no debería, se tendría que haber abstenido? ¿Cómo ha sido la percepción de la gente y por qué se ha reaccionado de una u otra manera? Empieza tú, Andrés, venga. Bueno, yo creo que el Papa viene invitado. Aquí viene a España, viene invitado. O sea, él acepta la invitación, entonces, bien invitado. Y viene invitado no solamente por la autoridad, sino por el pueblo, por la gente. Y viene como representante de una religión. Y todo el mundo conoce, sobre todo en España, porque la religión cristiana todavía es, no digo imperante, pero bueno, es manifiesta en una cantidad de españoles. Todo el mundo sabe que hay como líneas rojas, no diría en el dogma, sino en la valoración de verdades humanas, y una de ellas es la vida. Entonces, el Papa no puede negarse a sí mismo, ni puede negar a quien representa.
el Papa no representa una religión, representa una persona que se llama Jesús. Y lo ha dicho muy claro. Yo no sigo una religión y principios y taiba y dogmas, no. Yo sigo una persona que me dice que la vida es Sí, pero en el absoluta. Parlamento no hablaba como representante de Jesús, si es que se pueden separar, hablaba como jefe de Estado y por lo tanto podría haber evitado esos temas o estaba bien que los tocara. Estaba bien que lo tocara, pero sin criticar, sino simplemente expresar su pensamiento. Exactamente. No critica a nadie. El Papa no vino... El Papa, cuando hay el tema del aborto, jamás va a tratar mal a una mujer, ni el Papa, ni la Iglesia, ni ningún cristiano. Tiene que ayudarla, precisamente porque está pasando un problema grande. Lo resuelve de una forma o de otra. Pero el principio, es decir, bueno, la vida hay que defenderla siempre. El principio no puede negarse. Entonces, en Manuel. ningún caso. Sí, a mí me... Viniendo a lo más básico, si a nosotros nos invitan cada semana aquí a disponer de estos micrófonos, a manifestar lo que nosotros podamos aportar más o menos, que somos insignificantes, ¿cómo vamos a pensar que el Papa no hubiera podido aprovechar esa oportunidad que se le brinda, como dice Andrés, que se le invita a manifestarse como jefe de la Iglesia Católica? Pues claro que sí, que tiene que hacerlo y que lo hizo perfectamente, a mi entender, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo mismo desde aquí, desde un minúsculo compartimento. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer él? Que tiene posibilidad y que tiene que decir, pues tiene que decir lo que tiene que decir. No puede decir una hipocresía que se le pueda coger en el renuncio como el que está jugando al mundo. No, el Papa tiene una responsabilidad y tiene que tirar para adelante pese a quien pese. Así lo entiendo yo. Pero un tema en el que no hay ni duda, nunca la Iglesia ha tenido dudas sobre eso. Jamás. Ha aceptado el diálogo, incluso la ley, pero jamás ha tenido dudas. Bueno, la Iglesia cuando habla, diríamos, y moraliza y dogmatiza, pero hay mucha gente dentro de la Iglesia Católica, incluso muchos de los que estuvieron alabando la presencia del Papa, que no estaría de acuerdo con él en esos aspectos, ¿no? O estaría de acuerdo con matizaciones, ¿no? Hay mucha gente, muchísima gente de la que vitoreó al Papa, de los millones de personas que lo han seguido. Ahora, efectivamente, el lenguaje oficial de la Iglesia es muy claro, meridianamente claro, además lo establece como una línea roja insalvable, ¿no? Hay quien ha hecho incluso comentarios que yo he escuchado de dirigentes que han dicho, bueno, sí, claro, las mismas fronteras que tiene el Vaticano, pues las queremos poner nosotros, que somos seguidores del Papa y del catolicismo, pues las queremos imponer en nuestro territorio, las mismas fronteras que tiene el Vaticano. ¿Cuántos inmigrantes entran en el Vaticano? Ninguno, eso lo han dicho. Hay quien lo ha dicho y lo ha usado. Me parece un principio, es discurso. normal, demagogia. es normal. Es que la demagogia se puede adaptar a cualquier discurso. No, pero es que es normal que nosotros, un país no puede decir, bueno, que vengan 100 países que se metan en mi país, es que no caben. O sea, que habrá que aceptar lo que se puede a quien cabe. De cualquier manera, Ya hablaremos de eso. De cualquier manera, vemos que hay dos lecturas y las dos tienen base legal, ¿no? Y política, ¿no? El Papa es jefe de Estado y es líder religioso de 1.300 millones de católicos. Y haciendo uso de su libertad de expresión en el Parlamento, cuando habla, claro está, lo hace desde su doctrina, pero no está dando órdenes al Parlamento, está exponiendo su postura moral sobre estos temas, ¿no? Por el otro lado, al otro lado del hilo, vemos, como hemos repetido muchas veces, que España es aconfesional, ¿no? El Papa, alegan, no es ciudadano español, y criticar leyes ya aprobadas democráticamente puede verse como presión de una institución con privilegios. Ese es su punto de vista, ¿no? No se podría ver como injerencia, porque injerencia en política internacional, penal internacional, es cuando un Estado coacciona a otro. Y ese no es el caso, ¿no? Uh-huh. Sí, dar su opinión, que por otra parte es archiconocida y no podía ser de otra manera, no es evidentemente injerencia. Algunos intentan meter el clavo por ahí, decir, no, es que hace injerencia, es lo que es una falta de respeto, ¿no? ¿Por qué? Que vaya alguien al Parlamento, si diariamente
Los parlamentarios se están oponiendo a leyes que otros anteriormente han aprobado y están pidiendo derogaciones diariamente. Hoy día seguramente en las sesiones que haya en el Parlamento más de uno se opondrá a leyes anteriores. Y están transportando discursos de guerra que emiten en otros países otros dirigentes criminales y genocidas y lo están transportando a nuestro Parlamento y lo están llevando a colación. Pues no. Sí, ahora querría hacer una puntualización que no... Vamos a ver... cuando después del discurso del Papa en el Congreso, todo el conjunto de los presentes, ¿no? Porque habían dos partidos ausentes, el BNG y Podemos, ¿no? Pero todos los presentes se ponen en pie y aplauden al Papa durante 7 minutos y medio. Y cuando los periodistas a la salida empiezan a hacer preguntas, pues todo el mundo dice que efectivamente el Papa ha dicho lo que ellos siempre han dicho, ¿no? Y lo dicen en todos los temas. Lo dicen en todos los temas, lo que se refiere a moral concreta a favor de la vida, a favor de la dignidad, a favor de los inmigrantes, y lo dicen los que están en contra, no, apelan a argumentos como el que tú has dicho, no, pues exactamente, nosotros practicamos exactamente lo que hace el Vaticano. En el Vaticano no pueden entrar inmigrantes, y aquí a Andrés se le ha escapado una cosa que seguramente daría para mucho. Lo he dicho conscientemente. Pero hay mucha gente que apela a esas razones un poco demagógicas y bueno, o gente que dice que está de acuerdo con todo, pero en realidad todos sabemos que está de acuerdo con una parte, pero de uno y otro lado. Están de acuerdo con una parte, pero no están de acuerdo con otra, y eso es, evidentemente, es normal, ¿no? Y estamos prácticamente casi al final de nuestro programa, ¿no? Los símbolos religiosos es otra de las cuestiones, la educación, otra de las cuestiones. En esta última intervención, y breve os lo pido, hablemos de educación y de los símbolos religiosos que se exhiben públicamente. Le hace, por ejemplo, procesiones, ¿no? O imágenes de culto en el exterior, ¿no? O en los espacios públicos, en los espacios incluso estatales y gubernamentales. ¿Qué pensáis de la educación, de la incidencia de la religión en la educación? ¿Se respeta el tema de la confesionalidad o no? Bueno, es cierto que el ciudadano no creyente, sobre todo el no creyente, sufre esa imposición del espacio común, las calles, los ayuntamientos, los hospitales, son de todo, y se ve que todo lo que se cuelga son símbolos de una sola confesión. Al menos aquí en Málaga, no sé si en otro lado se dará otra cosa, ¿no? Una sola confesión que, aunque sea temporal, todos esos símbolos, por ejemplo, una Semana Santa, el espacio deja de ser neutral. El musulmán, el judío, se puede preguntar, ¿aquí qué pasa? ¿Que nada más que hay una religión? Y se puede sentir ofendido, ¿no? Lo temporal cambia la intensidad, pero no el fondo. Entonces, cualquiera que no sea de la religión católica se puede sentir un poco... A los que expresan eso también se les habla de reciprocidad. ¿Qué pasa en tu país respecto a...? ¿no? Claro, pero bueno, ¿no? Yo que sé, a mí tampoco me molesta ver a lo mejor algunas expresiones que son meramente introducidas en la cultura, por lo menos la que tenemos aquí. Hoy estamos viendo muchísima gente con la camiseta del Málaga corriendo por las calles, tampoco me molesta, ¿no? Pienso que son manifestaciones puntuales y por eventos puntuales y ahora vamos a tener 50 días de mundiales con la camiseta roja. Yo creo que el pueblo tiene la razón y el pueblo tiene el derecho. Entonces, si lo hace el pueblo y lo hace todo el pueblo o la mayor parte del pueblo, digamos la sociedad, pues eso es un símbolo de su pueblo y es auténtico. A las Semanas Santas de Andalucía viene gente del extranjero a verla, a Málaga concretamente. ¿Por qué? Porque es una expresión que a eso le llama la atención, desde el punto de vista cultural, artístico, también religioso. Y entonces eso es auténtico. Todo pero lo que vendrán católicos nomás. Bueno, pero lo pueden hacer los demás. No. Es abierto, viene quien quiere. El Hay Camino de mucha... Santiago lo recorre mucha gente, sea católico, creyente o no creyente, lo hace por Es que está mezclado. Hemos terminado, la visita del Papa terminó o tuvo lo de Barcelona, la inauguración de la Iglesia de la Sagrada Familia. Es una manifestación religiosa fundamentalmente. La hace un religioso que ahora va a ser santo, lo quieren poner, pero es una obra de arte.
Esa obra de arte trae para todo el mundo. Para todo el mundo. Bueno, como nuestros oyentes habrán podido ver, el tema es poliédrico, tiene muchísimas aristas y todas son muy interesantes. Están en la calle y nosotros las hemos traído aquí modestamente a nuestra mesa de tertulia en Color Comunitaria. Espero que les haya sido gratificante. Hasta el próximo programa. Despídanse. Adiós, amigos. Adiós. Seáis Seguimos siendo felices. todos aquí ahora mismo andaluces, españoles y mundiales. Y del Málaga. Bueno, y del Málaga, venga, vamos a Bueno, ver si tampoco vamos a menospreciar lo de la Almería. que también tienen madres. Adiós.